3D en realidad se inventó en la década del 80. Es decir, había un ingeniero norteamericano que no estaba conforme con todo el trabajo que había que hacer de matricería. Lógicamente, intentar hacer un impresor 3D con las tecnologías y los componentes que había en la década del 80 era sumamente complejo, pero él lo llevó adelante. Ahora, no tuvo evolución, la tecnología de la impresión 3D no tuvo una gran evolución, un gran desarrollo como el que estamos viendo en los últimos 6, 7, 8 años, porque había que desarrollar una electrónica que sea dedicada específicamente para ese tipo de robot, porque básicamente es un robot que está haciendo un trabajo de impresión en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Había que desarrollar todo el hardware y encima el software correspondiente para eso. ¿Qué es lo que pasa hace aproximadamente 10 años atrás? Hace 10 años atrás se empieza a hablar de los sistemas embebidos. Es decir, cuando uno va en la evolución tecnológica de la electrónica, hablamos de los microprocesadores que llevaron a las computadoras, digamos a la implementación de computadoras y que sigue avanzando fuertemente. Después, en la medida que iba avanzando, a mediados de la década del 80, se dieron cuenta que los microprocesadores no eran del todo aptos para determinadas aplicaciones industriales. Y entonces ahí empezaron a diseñarse y se desarrollaron durante la década del 90 los microcontroladores, es decir, microprocesadores que aparte de la computadora implementaban un montón de funciones que se hacían con una electrónica externa. Bueno, tuvieron una gran evolución los microcontroladores, siguen siendo la tecnología fundamental en todo sistema automatizado al día de hoy. Se incorporó como tecnología lo que se llaman DSP, es decir, procesadores digitales de señal, que le dan, digamos, una capacidad de cálculo mucho mayor a los microcontroladores. Es decir, ya es un microprocesador con capacidades matemáticas como tiene el microprocesador, con capacidades de interconexión, digamos, con el resto de los periféricos, llamémoslo así, poder manejar tensiones y corrientes. Y a partir del año 2010 aproximadamente empezó a hablarse de los sistemas embebidos. Básicamente, ¿qué es un sistema embebido? Es utilizar un microcontrolador o un DSP o un microcontrolador de prestaciones muy elevadas y ya integrarlo en una plaqueta de tipo universal, que ya tiene, digamos, una microcomputadora de capacidad industrial que tiene la posibilidad de comunicarse en distintos niveles de tensión, y sobre la base de eso fueron saliendo un montón de tecnologías y sensores que se podían acoplar fácilmente. Uno podría decir que la electrónica evolucionó de la electrónica del electrónico a la electrónica del programador. Entonces hoy uno podría aplicar sistemas embebidos sin conocer mucho de electrónica, pero sí sabiendo mucho de programación. Y al mismo tiempo se fue desarrollando toda la programación de estos sistemas embebidos. Bueno, los sistemas embebidos son el corazón de lo que es la impresión 3D hoy. Entonces cualquier impresora 3D tiene un sistema embebido que encima son, digamos, hay de distintos tipos, pero son bastante compatibles en cuanto a la forma de uso y a los sensores y a las partes externas que se le conectan. Y entonces hoy uno puede armar la parte mecánica de la impresora 3D, utilizar una placa de sistema embebido y ya vienen los software que manejan esa placa. Después viene todo el desarrollo del software usuario, digamos que, bueno, yo dibujo o escaneo en 3D y después tengo que llevarlo a un lenguaje que lo entienda la impresora, que lo pueda entender ese sistema embebido y que básicamente es un sistema de coordenadas que le va a ir diciendo a dónde tiene que posicionarse y dónde tiene que dejar el material. Y así como evolucionaron los sistemas en lo que es la impresora propiamente dicha, también han evolucionado y mucho los materiales que utilizan. Por otro lado, bueno, si bien los materiales plásticos se manejan hace mucho tiempo, bueno, la evolución uno lo ve, es decir, inicialmente los materiales para impresión 3D eran ABS, posteriormente el PLA, es decir, el primer material es ABS y después el PLA. Hoy tenemos prácticamente, yo diría, unos 15, 16 materiales diferentes de impresión 3D y, digamos, todavía no se ha empezado a trabajar en Argentina, pero en otros países sí, ya se está aplicando inclusive, lo que es la impresión 3D de metales, donde ahí el mecanismo es un poco diferente, es decir, ya no trabajo con la deposición de un material, sino que se utiliza lo que se llama laser cladding, que es ir depositando, por ejemplo, puede ser una cerámica o puede ser un metal como titanio o algún otro tipo de metal, se va, digamos, dejando un cordón de un material en polvo y un láser de muy alta potencia va refundiendo el material. Entonces uno tiene la misma tecnología de la impresión 3D,
pero con metales. Bueno, eso todavía está en etapa de investigación y desarrollo. Es decir, en mediados de la década del 2000 se estaba trabajando en láser cladding. Hoy ya hay máquinas que industrialmente generan piezas por láser cladding. Bueno, cambia totalmente el esquema de manejo de los metales, ¿no? Y entre los materiales también están los orgánicos que son aptos para ser consumidos. Sí, eso también es cierto. Es decir, el PLA en realidad es un plástico orgánico, biodegradable, pero digamos, ¿de dónde sale el PLA? Es lo que recubre las cápsulas de los medicamentos que nosotros comemos. Es decir, no voy a decir que nos vamos a poder comer una pieza de PLA, porque no es así, pero es la misma base de materiales. Es decir, está hecho a partir de almidones de maíz, y a partir de ahí se consigue este plástico que es imprimible. Y entendiendo los avances que puede llegar a producir y las facilidades que puede generar poseer una impresora 3D y utilizar las distintas herramientas que trae aparejado, sobre todo para lo que es los sectores de I+D, de investigación y desarrollo de productos, para lo que es prototipado, ¿por qué las industrias, las empresas en general, todavía ni siquiera piensan en esta tecnología? En mi opinión pasa lo siguiente, es decir, la impresión 3D no es en general con las máquinas que tenemos disponibles, sino, si bien hay máquinas de tipo industrial, es decir, hace poco veía un video de una máquina de impresión 3D en metales con el que están construyendo en Israel las piezas de un cohete. Es decir, ellos tienen una máquina que genera piezas de 8 metros de altura, que son los tramos del cohete, y le están haciendo una impresión 3D en tiempo récord. Es decir, le lleva 20% del tiempo que llevaba a hacerlo con la fabricación normal. El tema de la impresión 3D va orientada fundamentalmente a prototipado en este momento. Si bien uno puede hacer piezas que no podrían ser hechas de otra forma, es decir, la impresión 3D permite hacer en piezas plásticas piezas que no podrían ser hechas por inyección. Entonces ahí sí uno podría tener una fabricación en baja escala, o tengo una gran cantidad de máquinas de manera que lleve tiempo. Es decir, lleva tiempo la impresión 3D, no se lo puede hacer a un ritmo muy elevado. Sin embargo, hay piezas que no pueden hacerse si no es por impresión 3D. Y esa es una de las grandes ventajas. El segundo punto de la impresión 3D, bueno, es esta lentitud. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La impresión 3D está íntimamente relacionada con el desarrollo. Si una empresa no tiene desarrollo, no desarrolla tecnología propia, no está viendo cómo invierte en renovar sus productos para tener un producto competitivo a partir de lo que sale de la cabeza de alguien, porque ahí está el valor agregado hoy, digamos, no está en el mundo, por lo menos en Argentina todavía no lo terminamos de entender. Pero en el mundo el valor agregado no está en la pieza que vendo, sino en el pensamiento que hay detrás de esa pieza. En la cabeza hoy, y eso es lo que yo conozco, o en la cabeza de la mayor parte del empresario, la idea de innovación para desarrollar y ir hacia adelante no está arraigada. Son muy pocos los que tienen esa idea arraigada y que, entre comillas, considera la investigación y el desarrollo como una inversión de riesgo, pero que una vez que dio resultados es de altísima rentabilidad. Y otra de las tecnologías que sigue avanzando a pasos agigantados y que es prácticamente complementaria de la impresora es el escáner láser 3D. Es decir, yo, aparte de mi actividad de la universidad, tengo una empresa que siempre quise fuera de base tecnológica. Pero claro, cuando uno se encuentra, y es una empresa muy pequeña, es decir, en algún momento llegamos a trabajar 4 ingenieros, pero uno está corriendo, es cierto, detrás de la coyuntura y detrás del esquema impositivo. Es decir, cualquier emprendedor hoy, por más conocimiento que tenga, capacidades y tenga las herramientas para empezar algo de alta tecnología, lamentablemente tiene que perder 3 días al mes para estar en regla con los impuestos. Es decir, que pagar esto, pagar el otro, llenar los libros de IVA, porque al principio uno no puede estar pagándole a un contador el manejo de todos los... Entonces, ahí existe la primera trampa, ¿no? La segunda trampa es que es cierto, es decir, vamos 2 años para allá, 3 años para la derecha, 4 años para arriba, 5 para abajo, y nunca se entiende a dónde tenemos que ir. Muy diferente. Es el planteo, me lo contaba la gente de Regional Delta la semana pasada. Ellos hicieron un desarrollo, ellos trabajan en sistemas ópticos de alta tecnología y demás, como hacemos en la facultad, y publicaron un trabajo
Lo llaman desde Alemania, una empresa alemana, que les interesa el trabajo que habían publicado, si ellos podían hacer, digamos, algo en particular para esta empresa. Una empresa que después dice, yo no sabía con quién estaba hablando, después cuando fui a ver la empresa es un monstruo. Y claro, le empezamos a decir, sí, pero para esto va a necesitar un láser que le va a salir $60.000, no hay problema. Y vamos a necesitar todo el sistema que está entre 100 y $150.000, no hay problema. Claro, y cuando nos pusimos a hablar, qué diferente que es en Argentina, y sí, pero es lo que decimos. Este tipo sabe que mete 150, 200, $500.000, $1 millón, pero en 3, 4, 5, 6, 7 años, si desarrolló la tecnología, se posiciona por delante de la competencia y va a recuperar 10 veces más. Y como decíamos al principio, cuando uno tiene que dedicar el 90% del tiempo para tratar de ver cómo sobrevive un negocio, cómo pasar esta situación de coyuntura y de crisis económica casi eterna que tenemos en la República Argentina, es muy difícil estar atento a lo que va sucediendo y a los cambios que van generando. El gran problema es que, superada la cuestión económica y donde querramos salir a competir, los competidores en otro lugar del mundo van a ir por un carril totalmente distinto al que estamos hoy. Es decir, el escáner 3D, yo digo, hoy todavía sigue en desarrollo. Es decir, tenemos distintos niveles de tecnología. Si ustedes recuerdan, en la década del 90 empezaron a aparecer los primeros escáneres de hoja. Y los escáneres de hoja eran complicados de utilizar porque eran como un mouse que uno tenía que arrastrar. Nunca lo podía llevar derecho, siempre salía torcido. Pero era todo un avance. Era todo un avance. Ya en aquella época, cuando salieron estos escáneres manuales, existía la tecnología para escanear hojas. Pero claro, el acceso a esa tecnología era extremadamente costoso. Hoy existen tecnologías de escaneo por láser, que ya ahí podemos distinguir entre escaneo por láser, entre comillas, de luz estructurada, y escaneo por láser a partir del sistema LiDAR, donde el láser va haciendo un barrido de una determinada superficie, va registrando puntos y esos puntos después los convierten en la reproducción de la superficie. Bueno, esos equipos son todavía muy costosos. Son todavía muy costosos. Pero lo que empezamos a encontrar es que ya hay equipos a un valor más accesible que permiten hacer un escaneo, ya sea por luz estructurada, por barrido láser, o la tercera tecnología, que es la de estereoscopía fotográfica, que ahí es básicamente utilizar una cámara fotográfica para generar imágenes tridimensionales, pero a partir todo de un software. No hay un hardware tal como aparece en los escáneres. Hoy los tres tipos de tecnología, dependiendo del valor que tengan, tienen las mismas capacidades. Estamos en una plena competencia de desarrollo. Lo vamos a ver en los próximos años, en los próximos 5 o 10 años, la aplicación de los LiDAR, la aplicación del escáner por luz estructurada o los software de fotogrametría se van a masificar y van a tener, digamos, la capacidad que hoy tenemos cualquiera de nosotros en casa. Es decir, hoy todos tenemos integrado en una impresora, ¿tá? Tenemos integrado en una impresora, fotocopiadora, escáner e impresora. Queremos hacer una copia, la hacemos. Bueno, ya existen impresoras 3D que tienen el escáner incorporado. Yo escaneo la pieza, eso es lo que se llama una impresora de copia, escaneo una pieza y después me la reproduce. No tengo que pasar por la computadora, eso ya existe. Son costosas, pero existe. No son muy, digamos, todavía son muy burdas, digamos, en los resultados. No tenemos el grado de precisión que uno pudiera imaginar. Es decir, si nosotros vamos a cualquier imagen escaneada hoy, por cualquiera de los métodos, salvo estos escáneres de alta capacidad, ¿no? Y los comparamos con el dibujo sigue siendo todavía mucho más potente, mucho más detallado, mucho, digamos, la impresora va a reproducirlo mucho mejor. Pero bueno, el camino del desarrollo es ese, y lo que vamos a ver en los próximos 10 años es que va a ser una tecnología de uso corriente realmente. Es contradictorio. Es decir, seguramente cuando termino siendo en cierta medida polémico con el resto de mis colegas también, ¿no? Pero es contradictorio porque así como podemos hablar, bueno, de esta coyuntura industrial, nosotros también dentro de la universidad tenemos la misma coyuntura, es decir, uno lo ve, entiende para dónde va el resto del mundo, tenemos interacción con el resto del mundo desde el punto de vista científico, académico,
Pero cuando tenemos que volcar esa interacción científico-académica a lo que es nuestra realidad, no lo sabemos hacer. Cuesta muchísimo. Y hay un montón de prejuicios. Y entre los, digamos, lo más absurdo de todo es que seguimos siendo un país que genera muy buenos recursos humanos formados y muy buenos ingenieros. Todavía, a pesar de tener planes de estudio antiguos, a pesar de tener facultades que no tienen los más mínimos estándares de equipamiento necesarios a lo que es hoy, pero la capacidad que se consigue desarrollar en los estudiantes es notable. Tienen posibilidad de insertarse en el exterior. Esa es la realidad. Hoy la demanda de ingenieros en todo el mundo está un 10% por debajo de la oferta. Perdón, la oferta está un 10% por debajo de la demanda. Cualquiera de los chicos que decide poner un pie afuera, en 5 meses, 3 meses, 2 meses está trabajando. Y el que no está trabajando desde aquí para afuera. Yo la primera vez que lo escuché fue en el año 2006, a un mexicano en el Foro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, hablar de la economía del conocimiento. Yo dije, ¿de qué está hablando este hombre? Y aparte, este mexicano muy particular, arrancó su conferencia diciendo, yo estoy loco. Y como todo loco digo la verdad. Y empezó a hablar de economía del conocimiento. Estamos hablando del año 2006. La mayor parte de la sociedad desconocía este término. La mayor parte de la clase política desconocía este término. Y la mayor parte del empresariado desconocía este término. Y en Argentina recién lo estamos empezando a escuchar, pero hace 10 años que se habla de economía del conocimiento y que se puso en marcha la economía del conocimiento en el resto del mundo. La semana pasada estaba en Buenos Aires, en lo que es el edificio de gobierno, y el edificio de gobierno está en la zona de lo que llaman el distrito tecnológico. Y a la persona que estaba conmigo le digo, vos pensás que en las 40 cuadras que hay acá a la redonda se genera más dinero que se genera alrededor del 20% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Y no hay una chimenea. No hay una vaca, evidentemente, pero genera aproximadamente el 20% del Producto Bruto Interno de la Argentina en este momento. Y uno de los grandes problemas que vemos constantemente en nuestro programa es que las empresas todavía siguen sin acercarse a las universidades para demandarle a las propias universidades las necesidades que tienen. Esa es una realidad, sí, eso es así. Y la universidad todavía no entendió cómo comunicarse con el empresario. Esa es otra realidad, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y no es de ahora, digamos, es de siempre. En ese mismo foro de Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, en el año 2006, lo escuché a Sir Richard Ernest, que fue el premio Nobel de Química, que le dieron el premio Nobel por haber desarrollado la tecnología básica de lo que es el resonador magnético. Y él en un momento decía, cada 5 años, el profesor, el investigador universitario tiene que hacer un año de trabajo en la industria. Y cada 5 años, los profesionales de la industria tienen que hacer un año en la universidad. Es decir, ¿qué es lo que quería decir? No es solamente un problema de Argentina ni de Entre Ríos, sino que es un problema que hablamos lenguajes diferentes y cuesta entendernos si uno no conoce de un lado y del otro. Bueno, en Entre Ríos ni siquiera se comenzó a tener una práctica y un ejercicio de decir, bueno, nos vamos acercando y normalmente cuando los planteos que vienen del lado de la industria no competen directamente a lo que son nuestras posibilidades. Es muy normal que la empresa venga a buscar, por ejemplo, ingenieros para mantenimiento. Y la mayor parte de los ingenieros en esta provincia terminan trabajando en mantenimiento, que es para lo que justamente no se lo formó en absoluto. ¿Por qué? Porque no es trabajo de ingeniero, es trabajo de un técnico de alta especialización. Pero como no existe técnico de alta especialización, entonces el ingeniero termina haciendo un trabajo de técnico de alta especialización, se desaprovecha un recurso que costó, no sé, hoy en algún momento se hablaba que un ingeniero costaba 5 millones de pesos, hoy puede costar 20, 25, 30 millones de pesos un ingeniero al Estado Nacional. ¿Está? Y lo ponemos a hacer el trabajo para el que menos calificado está. Pero el trabajo para el que está calificado realmente, que es para, digamos,
Arranquemos de mantenimiento. ¿Poner en funcionamiento una máquina? Sí, correctamente. Para desarrollar máquinas, para desarrollar procesos, para obtener resultados a partir de desarrollo. Para eso se forman. Y esa es la vocación del ingeniero, pero la realidad después es muy diferente, ¿no? Y también hay que hacer autocríticas desde el sector universitario, porque los profesores, los investigadores, todo el ámbito científico-tecnológico de las universidades y del CONICET incluido, ha desarrollado durante muchos años en la Argentina investigaciones que terminaban solamente en papeles. Y si terminan en papeles, es como si nunca se hubieran hecho. Hoy lo que necesitamos en la Argentina son empresas, que todos estos desarrollos terminen convirtiéndose en empresas con potencialidad, no solo de generar trabajo, sino también de exportar conocimiento. Argentina tiene un sistema científico-tecnológico increíble. Realmente es increíble. ¿Por qué? Sale una convocatoria. Primero, lo increíble es tener ese sistema científico-tecnológico que tenemos con los presupuestos que tenemos. No debería existir un sistema científico-tecnológico como el que tiene Argentina, de la calidad que tiene Argentina en sistema científico-tecnológico, con los recursos que tiene. Porque realmente los recursos son muy bajos. Pero cualquier convocatoria que sale del Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno se encuentra con que termina compitiendo con 400, con 500, con 600 proyectos, de los que después se seleccionan 10, 12. Pero cualquier convocatoria es así, ¿eh? Es increíble la capacidad de generación de ideas que tiene. Eso no es habitual. Pero esas ideas no se concretan en la mayor en empresas. Entonces, ahí tenemos una capacidad increíble. Yo creo que debe ser de los pocos países del mundo en donde hay una demanda de una línea de investigación y se presenta semejante cantidad de propuestas. Yo creo que no es habitual. Por lo que yo conozco, por lo menos de España y de Italia, no es así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Podemos tomar, por ejemplo, la convocatoria de COVID, que sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2 convocatorias, alrededor de, deben haber sido 80 proyectos financiados, que tenían que presentar resultados y transferencia en 6 meses. Creo que ninguno lo hizo. Es decir, somos muy buenos para mantener una estructura, tenemos una estructura, pero ¿qué es lo que falla? Al sistema científico-tecnológico no se lo premia por lo que hace, sino por lo que escribe. Entonces, imagínense una empresa que sus ganancias las obtiene a partir de tener al día los papeles de AFIP. ¿Está claro? Lo único que tiene que tener para ganar son los papeles de AFIP al día. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a llenar papeles de AFIP. Bueno, eso es lo que le hacemos hacer al sistema científico-tecnológico argentino. Está cambiando, viene cambiando, pero muy lentamente. Barañao en su gestión intentó hacer, pero tiene una oposición enorme. Son 50 años de decir que el sistema científico-tecnológico lo que tiene que generar son papers y que los vamos a premiar en función de los papers. Y el investigador va a hacer su carrera en función de los papers. Recién a mediados de la década del 2000 se empezó a hablar, bueno, le vamos a dar unos puntitos si patentan, pero bueno, vamos a ver cómo se lo maneja. Después empezó a tomar más relevancia, pero tampoco la patente indica nada. Entonces, ¿cuántos investigadores son premiados porque a partir de un trabajo que desarrollaron en la universidad o en el instituto de investigación, hicieron la investigación básica, se convirtió en un esquema de transferencia, se encontró la aplicación y ese esquema de transferencia se convirtió en una tecnología y esa tecnología hoy está generando dinero para la sociedad? A través de una empresa o a través del Estado, donde quieran, pero que esté generando dinero, ingresos para la sociedad. Bueno, este último paso no ocurre.